Elegir la solo. Bienvenidos a esta nueva lección del curso del aprendizaje del idioma maya Erchi. Hoy vamos a aprender cómo se llaman las partes del cuerpo en Erchi, nuestro idioma ancestral. Este video es para que conozcas tu cuerpo, cuides tu salud y te sientas orgulloso de tu cultura. Prepárate para repetir, señalar y aprender jugando. Vamos a dividir el cuerpo en tres partes: cabeza y rostro, holom ut'u, tronco y extremidades, rokro litipelej, y órganos internos, sha'al litipelej. Escucha, repite y señala cada parte en tu propio cuerpo. Comenzamos. Cabeza y rostro, holom ut'u. Empezamos por la parte más importante. La cabeza en Erchi decimos holom. La cara es U. La nariz, por donde respiramos, se llama uuj. Los ojos que nos ayudan a ver se llaman na'u. Las orejas para escuchar se llaman shik. La boca para hablar y comer se llama e. Y el cabello que nos protege del sol se llama ismal. Tronco y extremidades, rokro litibelej. Ahora vamos al cuerpo y las extremidades. El cuello se llama kush. Los brazos que usamos para abrazar y trabajar se llama telp. El codo que dobla el brazo se llama rit telp. Las manos se llaman u. La mano derecha se llama nim u. Y la izquierda tse u. Los dedos de las manos se llaman ru'uj u. Las piernas se llaman a. Y las rodillas shpen ok. Los pies se llaman ok. El talón rit ok. Y los dedos de los pies ruji ok. Órganos internos, sha'al tipelej. Dentro de nuestro cuerpo también hay partes importantes. El ombligo se llama chup. Y el intestino que ayuda a digerir los alimentos se llama kamkot. Muy bien, ya conoces muchas partes del cuerpo en Erchi. Saber cómo se llaman nos ayudan a cuidar nuestra salud y a respetar nuestra cultura. Puedes dibujar tu cuerpo, escribir los nombres y compartirlo con tu familia. Sigue practicando con tu voz todos los días. Nos vemos en la próxima lección. Chakuila.